Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable de varios cargos de narcotráfico en las Cortes Federales de Estados Unidos. Esto tras llegar a un acuerdo con los fiscales de ese país. Hoy, a través de una notificación judicial ingresada a los registros de la Corte Federal, se da a conocer primeramente que se reprograma la audiencia que estaba agendada para este 12 de mayo. Ahí se anuncia que esto es debido a que las partes han alcanzado un acuerdo. Ovidio Guzmán, el heredero del Chapo, firmó su rendición. Pero esta no es solo su derrota. Es el principio del fin de un cártel que dominó México. Los chapitos están al borde del abismo. Sus enemigos, los mayos, son cada vez más poderosos y mejor armados. El gobierno forja pactos con Estados Unidos para acabar con el negocio del fentanilo, mientras los hijos del Chapo se alían con viejos rivales en un intento desesperado por sobrevivir. Las cartas están echadas y el futuro se vislumbra oscuro para el clan Guzmán. Ahora, completamente expuestos, su colaboración con las fuerzas federales de Estados Unidos podría ser el golpe definitivo para lo que alguna vez fue la organización criminal más poderosa de México. Estamos ante la debacle de un imperio. Acompáñanos a descubrirlo. Yo creo que además pueden los Estados Unidos tener una muy buena fuente de información para otros procesos que todavía no llegan, investigaciones en contra de otros capos, en contra de políticos, no lo sé, o sea, insisto, creo que este es un mensaje muy claro y que va a dejar pensando tanto a los que ya están detenidos como a otros que posiblemente sepan o teman ser investigados. Ovidio Guzmán nunca fue el hijo más buscado del Chapo Guzmán. A diferencia de sus hermanos Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, el descendiente masculino más joven del clan no era una figura de autoridad ni se encontraba prófugo de la ley. Su rol en la organización de sus hermanos, denominada Los Chapitos, era más bien financiero, siendo un nexo entre varias células y un contacto con los socios en China que proveían el precursor químico para el fentanilo. Con el paso del tiempo, Ovidio se transformó en un actor clave que podría ser la pieza faltante en el rompecabezas de los Guzmán para las autoridades estadounidenses. Lo que hacen es capturar a uno o varios integrantes del primer círculo de un cártel, inducir la traición hacia los demás integrantes de esa organización criminal, partir a los cárteles, fragmentarlos mediante una serie de concesiones y negociaciones carcelarias, penitenciarias. Arrestado por segunda vez el 5 de enero de 2023, su captura fue sucedida por una serie de atentados callejeros en Culiacán. Los sicarios de los Chapitos salieron a las calles a destruirlo todo, desde oficinas militares a puestos de vigilancia policial. También incendiaron automóviles y robaron comercios. Es que además de tener sangre Guzmán en sus venas, Ovidio, también conocido como El Ratón, era una pérdida sensible para la organización. El más joven de los hijos del Chapo tenía información sobre cada nivel operativo, conocía nombres, fechas, lugares y cifras. Para el Estado mexicano, la captura de ese objetivo era una victoria importantísima que no estaba relacionada a su rol concreto dentro de los Chapitos, sino por lo que sabía de ellos. Al enterarse de la captura, Estados Unidos se puso en alerta. De inmediato hubo llamadas entre ambos gobiernos para gestionar la extradición inmediata de Ovidio ante el temor de que el joven criminal volviera a escapar. El trámite se demoró varios meses, pero finalmente en septiembre de 2023, el ratón fue entregado a las autoridades estadounidenses en un pacto histórico. Una señal de colaboración absoluta entre la gestión mexicana y el gobierno del tío Sam. El juicio contra Ovidio comenzó a las pocas semanas. La evidencia era abundante y el sistema judicial contaba con varios testigos que colocaban al joven Guzmán como un actor importante en las operaciones financieras.
Pese al volumen de evidencias, Ovidio se declaró inocente de todos los cargos, aduciendo que él no tenía nada que ver con esas actividades. Era la respuesta lógica. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en Sinaloa. Recordemos el contexto, que no lo podemos obviar en este caso. Ovidio Guzmán estaba detenido en una cárcel de Chicago, llevaba un rato preso ahí, pero luego de que su hermano menor, Joaquín Guzmán López, se entrega en Estados Unidos, Jaime, pero no solo se entrega a él, se trae al Mayo Zambada, ¿no? Al parecer secuestrado o en contra de su voluntad en un avión, es que la suerte de Ovidio y de Joaquín Guzmán López empezó a cambiar. El 25 de julio de 2024, los Chapitos traicionaron al histórico socio de su padre, Ismael El Mayo Zambada, entregándolo a la justicia estadounidense en un aeropuerto de El Paso, Texas. El viejo capo fue engañado y llevado a punta de pistola a bordo de una avioneta en la cual lo acompañaba Joaquín Guzmán López. Todo apunta a que los Chapitos habían pactado ciertos beneficios con el FBI y la DEA a cambio de entregarles en bandeja de plata a uno de los delincuentes más buscados de la historia, uno que se había mantenido prófugo durante 40 años. La noticia no fue recibida con alegría en México. Sabían que una traición como esa se paga con sangre y estaban en lo correcto. Es en donde se fractura, por supuesto, la chapiza y la malliza, ¿no? Porque estamos diciendo esta guerra entre facciones, en donde están por un lado los hijos de El Chapo Guzmán, dos de ellos ya en Estados Unidos, comentábamos Ovidio y Joaquín, que por lo pronto se aplazó la audiencia, las audiencias que iban a hacer esta semana, a finales de la semana, y quedan... Iván Archibaldo es como que es el jefe, ¿no? El liderazgo más importante. En septiembre de 2024 comenzó la guerra interna de Sinaloa. Mayos versus Chapos, enfrentados en un combate a muerte por el trono del narcotráfico. Culiacán se transformó en su patio de juegos preferido, con constantes balaceras y explosiones que transformaron a la ciudad en un territorio devastado. Las muertes y secuestros aumentaron hasta picos históricos a medida que la sangre corría por las calles sinaloenses. La grieta dentro del cártel de Sinaloa se había convertido en un agujero negro que prometía devorarlo todo, incluso a los Guzmán. Es que pese a tener a su máximo líder tras las rejas, los Mayos lograron victorias impresionantes. Su experiencia y la gran lealtad de miles de sicarios los pusieron en ventaja frente a los Chapitos, narcos jóvenes con técnicas modernas que involucran la propaganda en redes sociales. Pero ningún TikTok puede detener las balas de una AK-47. ¿Qué tiene que ver esta salvaje masacre con la reclusión de Ovidio Guzmán? Mientras México se desangraba, en Estados Unidos ocurrió algo curioso. Se reportó que el ratón no estaba tras las rejas, sino meramente bajo custodia. Eso podía significar una sola cosa. Ovidio estaba hablando. Ovidio entró a un programa de protección de testigos y que podría entonces haber aceptado contar todo lo que sabe, con tal de obtener beneficios para sí mismo o para sus hermanos incluso. A cambio de eso, muchas veces los testigos protegidos salen de la cárcel y son ingresados a refugios de alta seguridad. Refugios que son casas, son residencias que pueden estar en una zona, en un suburbio, en una zona, digamos, lejos del brazo del crimen organizado al que vas a delatar. Ante la posibilidad de que toda su familia fuera aniquilada por los Mayos, el hijo menor del Chapo decidió colaborar con la justicia del tío Sam para apuntar a los grandes responsables del narcotráfico azteca.
Desde criminales reconocidos como el Mayo, a políticos, jueces y militares que forman parte de la red de corrupción que permite ese negocio. La milicia mexicana está totalmente viciada y repleta de elementos corruptos, y no solo en los rangos más bajos. La cúpula del ejército es complicada, y Ovidio lo sabe muy bien. Basta con recordar el caso de Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa Nacional entre 2012 y 2018. Pero detrás de la investidura oficial, el hombre era un empleado en la nómina del cártel de Sinaloa, permitiendo el tráfico de cocaína y la muerte de miles de inocentes. Luego de años de investigación, Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Al cabo de algunos meses fue liberado debido a misteriosos y polémicos acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y su situación legal actual es objeto de debate. Sin embargo, su reputación y la de todo el ejército quedó mancillada. La pregunta es, ¿a qué otros titanes del mundo militar y criminal puede hacer caer el ratón? Los Chapitos durante mucho tiempo tuvieron un jefe de seguridad muy importante, que le decían el Nini, que incluso tenía su propio grupo armado, los Ninis, pero él es detenido en octubre de 2023. Dicen que fue puesto por los propios Chapitos. Nini oficialmente fue entregado por los Chapitos. Los Chapitos fueron los que pusieron al Nini. ¿Por qué? Porque requerían quedar bien con la DEA. La lengua de Ovidio es la más venenosa de todas, ya que conoce el sistema desde adentro y a la perfección. Ha compartido cenas y reuniones con todos los actores importantes y conoce sus rutas, sus pactos y sus cuentas bancarias. Es por eso que Estados Unidos estaba tan interesado en tenerlo bajo su custodia. La sospecha de que el hijo del Chapo se había transformado en un soplón de los yanquis se confirmó en mayo de 2025, cuando casi 20 integrantes del clan Guzmán se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades fronterizas al norte del país. Lo hicieron a espaldas del gobierno mexicano, tratando de forma directa con Estados Unidos. Está claro que los Chapitos buscan protección para los suyos, una forma elegante de demostrar que están en serio riesgo de ser aniquilados por completo. No es una retirada, pero sí es un síntoma alarmante de que su táctica de traiciones se dio vuelta por completo y ahora la espada de Damocles cuelga sobre sus cabezas. Empezaron estas negociaciones de Ovidio y de Joaquín Guzmán con los fiscales de Estados Unidos, se comenzaron a posponer las fechas de audiencia y el día de hoy ya llegó al juzgado de Chicago, porque su proceso está en Chicago, la notificación de que ya no se va a realizar la audiencia programada para este 12 de mayo, donde se iba a revisar cómo iba el proceso. Esa traición a la mexicana no ocurrió por puro azar. Los agentes federales de la DEA y el FBI vienen trabajando con este contexto desde hace años, planeando cómo actuar una vez que su testigo estrella decidiera hablar. Es que para Estados Unidos no solo es importante poner tras las rejas a El Mayo, el Chapo y a los viejos criminales de los años 90. Su verdadera prioridad es desmantelar la red completa. Los cómplices judiciales, los nexos políticos y militares y los vínculos con el crimen organizado asiático que conecta a Sinaloa con China. El motivo es claro. Washington tiene sobradas razones para enfrentarse a Pekín y el tráfico de precursores químicos es una de ellas. Las tríadas chinas suministran los ingredientes clave para fabricar fentanilo, la droga que causa cerca de 80.000 muertes anuales solo en Norteamérica. Para frenar esta epidemia no basta con eliminar a los chapitos. Hay que cortar el problema de raíz. Sin embargo, si los narcotraficantes chinos dejan de vender a los Guzmán, simplemente buscarán otro cliente más confiable. Uno que no pierda líderes a un ritmo tan alarmante. Han ganado poder, han perdido, y encontramos que de esos 10, únicamente quedan 3. Y eso te habla de cómo han ido perdiendo poder también los chapitos. Son, y digamos, una agrupación en crisis. Mira, ahí tenemos,
los chapitos pierden 7 de sus 10 caudillos. En este contexto, los mayos tienen una ventaja increíble frente a sus rivales por el trono de Sinaloa. Por un lado, ser un traidor soplón del vecino del norte es una ofensa muy grave dentro del sistema narco, y hoy en día el clan Guzmán está manchado de esos pecados. Sin duda, su declaración fue fundamental para que el Chapo Guzmán fuera condenado a cadena perpetua, y pues también es otro de los conflictos que nacen, pero pues también hay que recordar que se habla que incluso el propio Chapo Guzmán es parte de esta operación para la detención de el Mayo Zambada. O sea, parece que es traición tras traición. Por otra parte, los mayos nunca consideraron al fentanilo un negocio demasiado interesante. De hecho, esa fue una de las diferencias económicas que profundizaron la grieta con los chapitos. Para Ismael el Mayo Zambada, ese opioide sintético era demasiado venenoso y atraería la atención indeseable de las autoridades estadounidenses. Nadie quiere al FBI y la DEA hurgando entre tus negocios. Es una receta para el desastre. Ciertamente, en este caso, la experiencia de Zambada fue totalmente premonitoria. Pero los mayos no solo son buenos estrategas, también son guerreros feroces que han puesto a los chapitos en aprietos. Como te adelantamos, lo que terminó de convencer a Ovidio de transformarse en un informante es el resultado de la guerra en su Sinaloa natal. Desde septiembre de 2024 se desarrolla un conflicto sin cuartel que no parece tener final feliz para nadie, pero sobre todo para los civiles que se encuentran en medio del fuego cruzado. Ante esa crisis, las autoridades han tomado cartas en el asunto realizando detenciones masivas de sicarios. Ya comenzamos a ver, ya se habla ya de decenas de miles o de miles de detenciones. Veremos, y eso va a ser lo interesante, cuando ya la acumulación de estas detenciones tengan un impacto no solamente en los números de la violencia en Sinaloa, que se expresan sobre todo en asesinatos y desapariciones, sino también la percepción de la gente, que comienza a sentirse segura. Sí. Porque estamos, Elisa, ya por cumplir 6 meses de la llamada guerra en Sinaloa. La Mayisa ha adoptado una táctica pragmática: apelar a la lealtad histórica de las comunidades que por décadas trabajaron para el Mayo. No olvidemos que el cártel de Sinaloa forjó su poder convirtiéndose en el benefactor de pueblos humildes. Hoy esos lazos se traducen en apoyo para su heredero, Ismael Zambada Siqueiros, mejor conocido como el Mayito Flaco. Bajo su liderazgo, la ofensiva contra los chapitos avanza con notable eficacia. Lo que sí se percibía ya desde incluso antes del tema de la Perris es que sí había un debilitamiento de esta célula de los menores, al menos en la zona centro, quiero ser muy clara, al menos en la zona centro de Sinaloa, en Culiacán, que era su base. Esto no significa que los hijos del Chapo sean narcotraficantes ineptos. De hecho, han logrado mantener presencia en enclaves estratégicos de México y han conseguido sostener el flujo de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, incluso bajo las amenazas del presidente Trump de aniquilar a cualquier cártel que envenene a su población. El precio por mantenerse en el poder ha sido combates brutales que han dejado cientos, quizás miles, de sicarios muertos en ambos bandos. Al fin y al cabo, el narcotráfico es un imperio construido sobre cadáveres anónimos, y esta guerra no muestra señales de tregua. Un indicio claro de que la estrategia de los chapitos flaquea es el rumor de que, además de pactar con Estados Unidos, convirtiendo a Ovidio en informante, habrían estrechado la mano con un viejo enemigo de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Ante la pérdida de territorios y la superioridad numérica de la Mayisa, circulan versiones de que los Guzmán recurrieron al CJNG para hacer frente a El Mayito Flaco. Esto representaría una alianza histórica sin precedentes, aunque aún no hay confirmación oficial sobre si el pacto se concretó o es mera especulación. La dificultad para analizar la situación radica en que las células narco operan con semiautonomía.
En un estado pueden luchar juntas facciones antes enemistadas, mientras en otro siguen siendo rivales acérrimos. Estamos viendo de verdad cómo cada una de las piezas se van acomodando y todos los días es distinto al anterior. Cuando decimos que esta guerra tiene un ritmo frenético, sí, es que de verdad cuando uno piensa que el Mayo la estrategia va por este lado, va a declararse inocente, que es juicio, de pronto pareciera que el Mayo ya aceptó su destino de morirse en la cárcel y dice, a mí nomás quítenme los cargos que me van a representar una eventual pena capital. Sí. Los chapitos de pronto aparecen como un gran escisión del cártel de Sinaloa y parece que comienzan a ser reducidos, pero esto lamentablemente todavía no se refleja en los números que quisiéramos ver de paz en Sinaloa. En este análisis falta reparar en un personaje central que ya hemos nombrado en numerosas ocasiones, pero de quien se sabe más bien poco en los últimos meses. Nos referimos al Mayo Zambada. Su captura, o más bien su entrega, fue un golpe histórico, al menos en los papeles. Sin embargo, poco parece haber cambiado en la estructura de los Mayos. Está claro que la organización tenía un plan B y un sistema de contingencia que les permitió continuar en operación sin problemas. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo responderá el Mayo ante la flagrante traición de los chapitos? ¿Se sumará al creciente número de informantes que colaboran con Estados Unidos a cambio de mejores condiciones carcelarias e inmunidad? ¿O permanecerá fiel a los antiguos códigos del crimen organizado? Mucho se ha especulado sobre cuál será el siguiente paso del viejo capo. ¿Y esto qué significa para el Mayo Zambada? Pues la señal muy obvia de que ya hay dos testigos muy poderosos en su contra, ¿no? Lo cual seguramente llevará a la defensa del Mayo Zambada y posiblemente a la de Caro Quintero, por ejemplo, que acaba, como tú bien lo mencionas, acaba de ser expulsado. Son dos personas que están en riesgo de incluso ser condenados a pena de muerte, Jaime, porque estas personas no están extraditadas. O uno se lo trajeron secuestrado a los hijos del Chapo, al otro, pues literal, lo expulsó a México, y pues los hijos del Chapo Guzmán evidentemente serán testigos en eventuales juicios en contra de estas personas. También han surgido suspicacias con retrospectiva. Expertos en criminología se han preguntado cómo logró el Mayo mantenerse al margen de las capturas a narcos durante casi 40 años. En definitiva, él era tan responsable de las actividades del cártel de Sinaloa como su socio el Chapo. Sin embargo, a Guzmán lo atraparon en 3 ocasiones distintas, mientras que Zambada permaneció impune hasta la traición de junio de 2024. Algunas versiones apuntan a que el Mayo tenía contactos con fuerzas federales y que a cuentagotas ya había colaborado y pactado con el gobierno para reducir la violencia en ciertas regiones y no distribuir fentanilo a nivel transnacional. Esto lo colocaría como un estratega fundamental y un hábil delincuente. Sin embargo, su presente es complejo. Se encuentra entre la espada y la pared, a la espera de una sentencia que podría incluir la tan temida pena de muerte. La inyección letal es el principal incentivo para doblegar al capo y forzarlo a colaborar con el tío Sam. Los chapitos observan todo con desesperación. Su imperio comienza a colapsar en varios frentes, tanto en el judicial como en el delictivo. Gran parte de la familia Guzmán tuvo que huir despavorida a Estados Unidos para aceptar tratos por inmunidad a cambio de protección. Ovidio de seguro está cantando como un concertista de ópera, brindando datos sobre negocios de los que ni siquiera el FBI tenía conocimiento. En paralelo, la Malliza continúa creciendo en números y la lealtad de su personal parece estar más sólida que nunca. Es por eso que vale la pena preguntarse si este no es el final de los herederos del Chapo, quienes cayeron bajo el peso de su propia ambición desmedida. Tal vez volaron demasiado cerca del sol y ahora deben pagar las consecuencias. Nunca los chapitos habían estado en un momento de tanta crisis. Si acaso esto pudiera ser una especie de ejemplo, sería cuando su padre fue extraditado de manera sorpresiva hacia Estados Unidos. Exacto. Pero fuera de ese momento, nunca habían estado tan vulnerables. Nunca había estado tan cerca el gobierno mexicano de detener a Iván Archibaldo o a Jesús Alfredo.
Cuando entraron en escena, los herederos del Chapo se presentaban como la nueva cara del narcotráfico. Jóvenes audaces que combinaban las redes sociales para difundir su palabra con las armas de fuego para imponerlo. Se expandieron como un virus, colonizando comunidades a un ritmo tan acelerado como descontrolado. Pero en el proceso cosecharon enemigos peligrosos y experimentados. Hoy los chapitos se encuentran más débiles que nunca, a la espera del golpe final que marque el epílogo de su turbulenta trayectoria. Escribieron su historia con plomo. Ahora, su caída podría dar paso a una nueva era del crimen organizado mexicano, una donde el apellido Guzmán haya perdido su poder intimidatorio. Así concluye esta entrega. Si te gusta el contenido enfocado en las actividades delictivas de los cárteles mexicanos, te recomendamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas las novedades del mundo narco. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.